La noche parecía hecha a mano para ser eterna. Un árbol centelleaba en la sala. Los villancicos se confundían con el murmullo de conversaciones, y en la mesa el pavo dorado se alzaba como un sol doméstico. Eliana, a sus 68 años, sentía por primera vez en 5 largos inviernos que tal vez el espíritu navideño había regresado. Su nieto Miguel revoloteaba como un gorrión, sosteniendo entre las manos un avión de juguete que ella le había regalado horas atrás. Y la pequeña Sofía, concentrada, pintaba estrellas en un cuaderno de colores. Todo parecía perfecto, casi demasiado perfecto, como una postal que alguien había puesto sobre la realidad. Fue entonces cuando decidió excusarse por un momento y caminar hacia el baño del pasillo. Necesitaba un respiro, un instante de silencio entre tantas voces. Encendió la luz amarillenta. Se miró al espejo y vio un rostro cansado, pero esperanzado. Esa esperanza fue interrumpida por la vibración insistente de su teléfono. En la pantalla, un número desconocido titilaba como una amenaza. Dudó. ¿Quién se atrevería a llamar en la noche de Navidad? Contestó con un hilo de voz. «Hello». Del otro lado, una voz masculina, firme y urgente, atravesó su oído como un cuchillo. «Vuelva a casa ahora mismo». Eliana apretó el teléfono contra su oreja. «Perdón. ¿Quién habla?» No hubo explicaciones, solo la repetición, más apremiante, casi una orden. «Confíe en mí y váyase ya, antes de que sea demasiado tarde». El clic seco del final de la llamada la dejó sola con el eco de esas palabras. Eliana se quedó inmóvil, mirando su reflejo en el espejo. Los labios temblaban, los ojos húmedos, y un presentimiento le recorría la piel como hielo. No sabía por qué, pero esa voz tenía algo que la desgarraba por dentro. Un segundo de vacilación bastó para que todo lo demás en su alrededor cambiara de color. La música que flotaba desde el comedor sonó distante, artificial. La risa de Lucas, su hijo, que hacía apenas un instante le había parecido un bálsamo, ahora se escuchaba hueca, casi ensayada. El corazón le martilleó con fuerza. Se apoyó en el lavabo. Salir de allí y fingir que nada había pasado. O abandonar la cena que tanto había esperado. Una cena que era la primera en 5 años en la que se sentía parte de algo vivo. Sin embargo, había un detalle imposible de ignorar. Esa voz le sonó más real que cualquier villancico. Se secó las manos con torpeza. Abrió la puerta del baño y el calor del hogar la envolvió como un disfraz. Desde la sala la llamaban. «Abuela, ven, vamos a abrir los regalos». Miguel agitaba su avión como si ya volara sobre la sala. Lucas al fondo la observaba de reojo, con una sonrisa que no alcanzaba a encender sus ojos. Y allí, en ese instante, Eliana lo entendió. Todo lo que parecía perfecto podía ser un escenario, una obra delicada montada para convencerla de algo. La Navidad, su Navidad, podría estar siendo usada como máscara para algo más oscuro. La narración que ustedes están a punto de escuchar no es solo la crónica de una fiesta interrumpida, sino el viaje de una mujer que, al seguir la intuición de un extraño, descubrió el verdadero rostro de la traición, porque lo que sucedió después de esa llamada cambió no solo el curso de aquella noche, sino el significado mismo de la palabra familia en la vida de Eliana. Pero antes de continuar, detente un instante y piensa. ¿Qué harías tú si, en medio de una celebración que habías esperado durante años, alguien te advirtiera que huyeras de inmediato? ¿Obedecerías a ciegas o arriesgarías todo por permanecer en la ilusión de la paz? Ese dilema fue el que encendió la mecha de esta historia, y lo que Eliana encontró cuando finalmente decidió obedecer a aquella voz desconocida, la llevó a una revelación tan brutal como liberadora. Este es el principio del relato, y si has llegado hasta aquí, quédate conmigo, porque cada minuto traerá una verdad que se abre como una herida, y cada palabra que escucharás resonará en lo más profundo de tu propia idea de confianza y lealtad. El eco de aquella llamada resonaba todavía en su mente cuando, como un río que se desborda, los recuerdos la arrastraron hacia el día anterior. La víspera de Nochebuena había sido un océano de silencios. Eliana estaba sentada en su poltrona favorita. Esa butaca de cuero gastado donde alguna vez Juan, su difunto esposo, solía quedarse dormido con un libro en el regazo. El crujido de la madera y el suave resplandor de la lámpara eran su única compañía en una casa demasiado grande para una sola mujer. 5 años habían pasado desde que el cáncer se llevó a Juan, y en cada Navidad el vacío parecía multiplicarse. Fue en medio de ese silencio que el teléfono sonó. Al ver el nombre de su hijo en la pantalla, el corazón le dio un vuelco, como si por un instante pudiera sentir que la familia volvía a estar cerca. Contestó con una sonrisa frágil, pero la voz que emergió del otro lado la congeló. «Mamá», dijo Lucas, con un tono distante, como si hablara con una extraña. «Este año hemos decidido pasar la Navidad solo con nuestra familia más cercana. Sin ti». Las palabras cayeron sobre ella como una losa. En el fondo de la sala, la leña chisporroteaba en la chimenea,
y las luces de colores de la casa de enfrente titilaban como si se burlaran de su soledad. «Pero hijo», balbuceó Eliana, «he hecho algo mal, ¿te ofendí en algo?» «No pasó nada», respondió Lucas con frialdad. «Solo quiero un feriado tranquilo». «Isabela está de acuerdo». Eliana sintió como el pecho se le apretaba al escuchar el nombre de su nuera. Isabela, que solía reservarle el hueso de la suerte del pavo, la misma que le había llamado el mes anterior para pedirle la receta del relleno de Juan. ¿Cómo podía ser ella quien apoyara semejante decisión? La llamada terminó con un silencio pesado. Eliana quedó petrificada en la butaca, mirando por la ventana empañada mientras la humedad se mezclaba con las lágrimas. El reloj antiguo del pasillo marcó las 8 en punto con campanadas que parecían sellar su condena al aislamiento. Afuera, la nieve caía en copos espesos, pintando las casas de los vecinos con un resplandor cálido. En cada ventana, las familias reían y compartían historias, mientras ella susurraba al vidrio helado. «¿Qué hice mal, Juan?» Con un dedo trazó figuras sin sentido sobre el cristal empañado, como si intentara escribirle un mensaje al hombre que ya no estaba. La memoria, cruel y dulce a la vez, le devolvió imágenes de Lucas niño. Lo veía corriendo por las escaleras en pijama de superhéroe, con los ojos brillando de ilusión, mientras Juan preparaba los rollitos de canela que llenaban la casa de un aroma inconfundible. Esos recuerdos eran puñales porque mostraban con claridad la distancia entre aquel niño y el hombre frío que la había rechazado. Las horas pasaron lentamente. El fuego se apagó, dejando solo brasas apagadas y un olor rancio a leña quemada. Eliana caminó hasta la cocina, preparó una sopa que sabía que no comería, y, al abrir el cajón para buscar una cuchara, un objeto cayó, el viejo álbum de fotos de Juan. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Allí estaba la vida entera. Lucas de 5 años con sonrisa desdentada, Juan cubierto de harina riendo en la cocina, y aquella foto inolvidable de los 3 abrazados frente al árbol, cuando todo parecía eterno. Cada imagen era una daga que giraba en su corazón, recordándole la promesa que Juan le había hecho repetir en sus últimos días. «Mantén a la familia unida, Eliana, no dejes que la distancia crezca entre tú y Lucas». Ella había jurado que lo haría, pero en ese instante, sola, con el álbum en las manos y la voz de su hijo aún clavada como una sentencia, comenzó a preguntarse si había fallado por completo. El timbre del microondas la sobresaltó, pero la sopa seguía intacta. Nada importaba más que la certeza de que algo se había quebrado irremediablemente. Colocó una foto de Juan en su mesita de noche, como si su sonrisa pudiera protegerla en la madrugada. Esa noche la cama le pareció más fría y más ancha que nunca. El silencio de la casa era un pozo en el que caía sin remedio, doblado ahora por la idea de haber perdido no solo a su esposo sino también a su hijo. Lo que Eliana no imaginaba entonces era que aquella herida, abierta en la víspera de Navidad, sería apenas el primer movimiento de una sinfonía de engaños y revelaciones. El verdadero golpe todavía aguardaba, agazapado en las sombras de la noche siguiente. El amanecer del 24 de diciembre llegó gris y frío, con un viento que gemía entre las ramas desnudas del jardín. Eliana despertó sin haber dormido del todo, con los ojos hinchados, y la foto de Juan aún sobre la mesa de noche. Preparó su café como si siguiera un ritual automático, cada movimiento mecánico, cada sorbo más amargo que el anterior. El eco de la conversación con Lucas le retumbaba en el pecho, como si la hubieran exiliado no solo de la cena, sino de la propia idea de pertenecer. Entonces, el teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas mostraba el nombre que temía y ansiaba, Lucas. Su corazón vaciló entre la esperanza y la desconfianza. Contestó, conteniendo el aliento. «Mamá», dijo él. Y esta vez su voz parecía más cálida, como si se derritiera en las orillas de un lago helado. «Quiero disculparme por lo de ayer. Estaba estresado, dije cosas que no debía. Isabela me recordó lo importante que son nuestras tradiciones. ¿Vendrás a la cena?» Eliana tuvo que apoyarse en el borde de la mesa. Un alivio repentino la recorrió de pies a cabeza. Pero junto con él, una punzada de sospecha. «¿De verdad, hijo?», preguntó con cautela, buscando grietas en sus palabras. «¿Ayer estabas tan seguro?» «Me equivoqué. Es todo. No quiero que pases la Navidad sola. Te esperamos mañana al mediodía». La invitación sonaba correcta, demasiado correcta, como una línea ensayada. El tono era apresurado, como si alguien lo hubiera obligado a decirlo. Antes de que pudiera profundizar, Lucas se excusó con un «tengo llamadas de trabajo, nos vemos mañana», y colgó. Eliana se quedó mirando el aparato, sintiendo cómo una incómoda desconfianza empezaba a crecerle en el pecho. Había algo en esa disculpa que sonaba vacío, como si fueran palabras prestadas. Sin embargo, al mismo tiempo, el simple hecho de imaginarse sentada otra vez en la mesa con su hijo, sus nietos, y la sonrisa de Isabela, era un bálsamo.
Se acercó a la ventana de la cocina. Afuera los niños del vecindario construían un muñeco de nieve, y sus risas llegaban hasta ella como una melodía de otro tiempo. Tal vez estoy exagerando, murmuró para sí misma, como si hablara con Juan, pero la voz interior, esa que nunca la había engañado, le recordaba que Lucas había evitado todas sus preguntas, que no le dio explicaciones, que huyó del teléfono como quien teme quedar atrapado en sus propias mentiras. Las dudas la acompañaron durante el resto del día. Caminaba de un lado a otro, pensando si debía volver a llamar, si debía insistir en aclarar lo que había pasado. Pero cada vez que se detenía frente al retrato de João en el aparador, recordaba el juramento, mantener a la familia unida. La soledad de la víspera se mezclaba con la chispa de una nueva esperanza. Aunque algo chirriaba en esa repentina reconciliación, la posibilidad de volver a sentarse en esa mesa era un anhelo demasiado grande para rechazarlo. Y así, con un suspiro, Eliana decidió que acudiría. No podía imaginar que esa decisión la llevaría directo al umbral de la traición más devastadora de su vida. El 22 de diciembre amaneció con un sol pálido que apenas lograba atravesar las nubes de invierno. Eliana, sin embargo, sintió una energía distinta recorrerle el cuerpo, un impulso que no experimentaba desde la muerte de João. Se levantó temprano, tarareando un villancico casi en susurros, como si temiera despertar a una casa que llevaba años sumida en silencio. Ni a un propósito: preparar la mejor cena posible, como si en cada plato pudiera coser las grietas que la distancia había abierto entre ella y su hijo. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir listas. En cada página se sucedían los ingredientes, los regalos, los detalles de la mesa. Subrayaba, tachaba, volvía a escribir, como una mujer en misión. Ese acto, que para cualquier otro sería un trámite doméstico, para ella era un ritual de redención. Debe salir perfecto, murmuraba, mirando la foto de João en el aparador. ¿Por nosotros? Al mediodía se dirigió a la carnicería de la calle Los Robles. El carnicero, un hombre de mejillas rojas y sonrisa franca, la recibió con un «Feliz Navidad, doña Eliana». Ella, con firmeza solemne, respondió: «Necesito su mejor pavo, no uno bueno, el mejor». El carnicero arqueó las cejas, divertido, y tras unos minutos regresó con un ejemplar de 10 kilos, de piel firme y brillante. Parecía salido de una portada de revista. Eliana lo observó como si se tratara de un trofeo. Pagó sin discutir el precio y, al tomarlo en sus brazos, sintió que cargaba algo más que un ave. Llevaba consigo la posibilidad de reconciliación. De regreso a casa, pasó por el centro comercial. Las tiendas estaban abarrotadas, las luces parpadeaban en rojo y verde, y las melodías de villancicos se mezclaban con las voces de los vendedores. Eliana se abrió paso entre la multitud hasta la juguetería. Allí escogió, con paciencia de madre que conoce los símbolos, un kit para armar un avión antiguo, de madera y piezas metálicas, igual al que alguna vez João había construido con Lucas en la infancia. Para su nieta Sofía, eligió una caja de lápices de colores dispuestos en abanico dentro de una caja de madera pulida. Una invitación a crear mundos enteros sobre el papel. Al llegar a casa, ya caída la tarde, el aire estaba impregnado con la promesa de algo grande. Encendió la cocina, colocó el pavo sobre la mesa y sacó de un cajón una hoja amarillenta con la letra clara de João, la receta de su marinada especial. Al leer cada línea, le pareció escuchar su voz: «No olvides el toque de vino blanco, Eliana». Sus manos se movieron con precisión casi ceremonial, picó ajos, deshojó ramas de romero, trituró tomillo, mezcló todo con aceite de oliva y un chorro del vino que guardaba para las ocasiones especiales. El aroma se elevó en la cocina como un perfume antiguo. Mientras untaba la mezcla bajo la piel del pavo, sintió que estaba realizando un rito sagrado. No era solo cocinar, era invocar la memoria de su esposo, era tender un puente invisible entre pasado y presente. A cada roce de sus dedos, murmuraba: «Espero haberlo hecho bien, João. Espero que esto nos devuelva la familia que soñaste». Al caer la noche, salió al jardín para recoger unas ramas de su pequeño invernadero. El aire helado la golpeó, pero ella apenas lo notó. Llevaba dentro un fuego extraño, mezcla de esperanza y ansiedad. Fue entonces cuando escuchó el golpe seco en la ventana de su vecino Fernando. Él levantó la mano, saludándola desde su cocina. Un hombre viudo también, acostumbrado a observarla con discreta preocupación. «¿Grandes planes para mañana, Eliana?», le preguntó a través del cristal. «Cena de Navidad con Lucas y su familia», respondió ella, quizá demasiado rápido, como si quisiera convencerse a sí misma. Fernando asintió con una sonrisa que ocultaba algo más que cortesía. Hubo un destello en sus ojos, un brillo extraño que a Eliana le pareció un presagio, pero decidió no darle importancia. Esa noche, antes de dormir, contempló el pavo reposando en la nevera, los regalos perfectamente envueltos y apilados junto a la puerta, y la receta de João, bien doblada en la mesa. Todo estaba listo, todo menos su corazón,
que latía con una mezcla de ilusión y un miedo que no sabía nombrar. En la penumbra de su dormitorio, la promesa de una Navidad perfecta parecía brillar como un faro. Y sin embargo, muy en lo profundo, una sombra se agitaba, una intuición de que esa perfección era demasiado frágil para durar. El 24 de diciembre amaneció con un cielo limpio, como si el invierno quisiera regalarle a la ciudad un respiro de pureza antes de la gran celebración. Eliana despertó temprano. Revisó una y otra vez las listas de compras, el pavo marinado, los regalos apilados cerca de la puerta. Cada detalle estaba listo, y aún así sentía la necesidad de comprobarlo de nuevo, como si la perfección fuese un talismán contra sus temores. Se vistió con esmero, eligió un vestido de lana verde oscuro, uno que Juan siempre decía que resaltaba la luz en sus ojos, roció un perfume discreto en su cuello, y frente al espejo, practicó una sonrisa. No quería que Lucas ni los niños percibieran la sombra de sus dudas. Hoy debía ser la madre confiada, la abuela cariñosa, la anfitriona que trae consigo los sabores de antaño. El camino hacia la casa de su hijo era un desfile de luces, cada ventana parecía arder con la promesa de alegría, cada jardín mostraba renos luminosos, muñecos inflables, cintas rojas agitadas por el viento. Al llegar, su corazón se apretó. La fachada de la casa de Lucas parecía sacada de una postal, guirnaldas enmarcando las ventanas, luces delineando el techo, y una corona perfecta en la puerta, todo demasiado perfecto. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Allí estaba Isabela, con un suéter rojo cubierto de harina, sonriendo como si nada malo hubiera ocurrido nunca. «Eliana», exclamó, «qué alegría verte. Entra, entra antes de que te congeles». La casa estaba impregnada de aromas, canela, pino, galletas recién horneadas. Una música suave de villancicos sonaba en el fondo, envolviendo cada rincón con un calor casi teatral. Miguel apareció corriendo. Se colgó de su cintura y agitó el avión modelo. «Abuela, vamos a armarlo juntos después». Eliana acarició su cabello, sintiendo que ese gesto era un pequeño triunfo contra la soledad. Sofía, tímida, se acercó con su caja de colores bajo el brazo. En el comedor, la mesa brillaba bajo la luz de las velas. La porcelana de Isabela, impecable, los cubiertos alineados como soldados, las copas resplandecientes, y en el centro, el pavo de Eliana, dorado hasta parecer una joya. Isabela le entregó el cuchillo eléctrico. «Tú eres la artista, Eliana. ¿Quieres cortarlo tú?» Eliana asintió. Con manos firmes, fue cortando rebanadas que revelaban una carne tierna, jugosa, impregnada del perfume de las hierbas. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Por un instante, se sintió completa. Era como si el espíritu de Juan se hubiera sentado con ellos. La conversación fluía. Paulo, el padre de Isabela, preguntó por sus proyectos de jubilación. Ana, la madre, elogió cada plato. Las risas de los niños llenaban el ambiente. Hasta Lucas parecía relajado, contando anécdotas de su trabajo, pero Eliana lo observaba con atención. Había algo en sus movimientos demasiado ensayado. Cómo acomodaba la servilleta, cómo sonreía solo con los labios, cómo lanzaba miradas rápidas al reloj cuando pensaba que nadie lo notaba. La cena siguió como un sueño cuidadosamente tejido. Tras el postre, pasaron a la sala de estar, donde los regalos esperaban bajo el árbol iluminado. El papel de regalo pronto cubrió el suelo como una nevada de colores. Miguel abrió su avión con ojos desorbitados y pidió armarlo de inmediato. «Es para eso que están las abuelas», dijo Eliana con ternura. Sofía, con los lápices en mano, anunció que dibujaría un retrato de toda la familia, incluyendo al bisabuelo Juan. Ese comentario llenó la sala de un silencio súbito. Un vacío suave que no dolía, sino que parecía invocar una presencia invisible. Eliana sintió un nudo en la garganta. Por un instante, creyó que todo había valido la pena, la soledad, las dudas, las lágrimas. Allí, entre risas infantiles y la calidez del hogar, la Navidad volvía a ser lo que debía. Y sin embargo, en lo más hondo de su pecho, una punzada de inquietud seguía insistiendo, porque, aunque la casa brillaba con la perfección de un escaparate, la mirada fugaz de Lucas al reloj y su sonrisa quebrada eran recordatorios de que algo, debajo de toda esa hermosura, no encajaba. La cena había terminado, los niños reían en el suelo rodeados de papeles de regalo, y la música suave acompañaba las conversaciones en la sala. A simple vista, todo parecía un sueño cumplido. Pero en el interior de Eliana, una grieta comenzaba a expandirse. Decidió retirarse al baño, buscando unos segundos de calma. Cerró la puerta y encendió la luz. El espejo devolvió su imagen, los ojos brillantes de una abuela que aparentaba felicidad, pero en el fondo, temblaban de ansiedad. Entonces, el teléfono vibró con insistencia en su bolsillo. Al sacarlo, vio un número desconocido. Dudó. Era Nochebuena,
¿Quién podría estar llamando a esas horas? Contestó «Hello». La misma voz que la había estremecido horas antes atravesó la línea, tajante y urgente. ¿Debe regresar a su casa ahora mismo? Eliana se apoyó en el lavabo, sintiendo que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Quién habla? ¿Qué ocurre? No hay tiempo para explicaciones. Confíe en mí, y váyase de inmediato. Y la llamada se cortó. El silencio del baño se volvió sepulcral. Afuera, alcanzaba a escuchar la risa aguda de Miguel y la voz de Lucas, clara, como si contara un chiste, pero esas voces que hace un momento le parecían dulces, ahora sonaban huecas, extrañas, como si provinieran de una obra de teatro. Su respiración se aceleró, las manos le sudaban. Debía abandonar la que quizás era su última oportunidad de vivir una Navidad en familia. O debía hacer caso a una advertencia sin rostro que sin embargo latía en sus huesos como verdad. Eliana recordó a Juan. Recordó su frase repetida tantas veces, la verdad se reconoce en el pulso, Eliana. Cuando tu corazón late así, escucha. Y ahora, su corazón parecía golpearle con fuerza contra las costillas. Se miró otra vez en el espejo. El reflejo la mostró más vieja, más cansada, pero también más decidida. Afuera, oyó pasos que se acercaban. «Mamá», era la voz de Lucas, suave, demasiado oportuna. «¿Estás bien ahí dentro?» Eliana tragó saliva. «Solo un minuto», respondió, esforzándose por sonar firme. Sabía que algo no estaba bien. La advertencia desconocida no era un capricho, era un llamado urgente. Y aunque le doliera más que nada en el mundo, comprendió que debía elegir entre la ilusión de una familia perfecta, o la incómoda sospecha de una verdad oculta. Respiró hondo, abrió la puerta y salió al pasillo. Pero ahora, la sala que antes se veía cálida y acogedora, le parecía un escenario montado, como si cada sonrisa y cada palabra hubiesen sido ensayadas para mantenerla tranquila. Y en el centro de todo, su hijo, observándola con un brillo extraño en los ojos que ella no lograba descifrar. El dilema había comenzado. La grieta se estaba transformando en un abismo. Eliana se sentía atrapada en un torbellino invisible. La sala, que hacía minutos le parecía un refugio, ahora era un teatro con actores que sonreían demasiado, que hablaban con una naturalidad forzada. Cada palabra sonaba como una réplica de guión, cada gesto demasiado medido. Miró a Lucas, que bromeaba con Paulo, y fingía una risa que nunca alcanzaba a iluminarle los ojos. Esa imagen se le clavó como una espina. De pronto, la certeza la atravesó. ¿Tenía que irse? No sabía si estaba exagerando, si era una locura. Pero el presentimiento era más fuerte que cualquier duda. La voz de aquel extraño seguía repitiéndose en su cabeza, martillando. «Confíe en mí, y váyase ahora». Se levantó de golpe, el murmullo de la conversación se apagó como cuando alguien baja el volumen de una radio. Todos la miraron. «Necesito volver a casa», dijo con una brusquedad que ni ella misma reconoció en su voz. Isabela, aún con un paño de cocina en la mano, frunció el ceño. «Una emergencia, ¿qué ha pasado?» Eliana titubeó un segundo, buscando palabras. «Alguien llamó. Me advirtió que algo no estaba bien en mi casa». El silencio que siguió fue pesado. Miguel, ajeno a todo, seguía haciendo volar su avión por la sala. La mirada de Lucas, sin embargo, se oscureció apenas un instante antes de recomponerse. «Mamá, ¿qué clase de llamada?», preguntó, con un tono que pretendía preocupación, pero que escondía una rigidez sospechosa. Ella sostuvo la mirada de su hijo. Había algo detrás de esa máscara de hijo atento. Lo sintió aunque no pudiera nombrarlo. «No lo sé», respondió, poniéndose el abrigo con manos temblorosas. «Pero debo irme». Se inclinó para besar a sus nietos, que la miraban con desconcierto. Le susurró un gracias por la hermosa noche y se dirigió hacia la puerta. El aire helado de diciembre la golpeó en el rostro como una bofetada de realidad. Ya en el coche, giró la llave con las manos sudorosas. En el retrovisor la imagen quedó grabada, toda la familia en el umbral, Isabela abrazada a los niños, Paulo y Ana con rostros de incomprensión, y un poco más atrás, Lucas, separado del grupo, observándola fijo, sin sonreír. La sombra en sus ojos la persiguió mientras arrancaba. Las calles del vecindario estaban vacías, las luces de Navidad parpadeaban como si fueran señales en un código secreto. Eliana aceleró más de lo normal. La radio sonaba con un villancico alegre, pero las palabras le parecían crueles. Nada de esa noche era silencioso ni santo. Su respiración se volvió entrecortada, como si cada esquina pudiera revelar una verdad escondida. Y mientras avanzaba, las piezas comenzaron a encajar. Recordó la risa nerviosa de Lucas, su mirada constante al reloj, su alivio apenas disfrazado cuando ella anunció que debía irse. Había esperado justamente ese momento. Era esa la razón de la súbita reconciliación. La duda se convirtió en certeza. Algo muy oscuro estaba ocurriendo.
Y en el fondo, lo sabía, lo que encontraría en su casa iba a cambiarlo todo. Eliana condujo con los dedos crispados en el volante, como si de ese agarre dependiera no derrumbarse. El vecindario estaba en silencio. Solo algunas casas mostraban destellos cálidos detrás de las cortinas cerradas. Su propia calle parecía desierta, sepultada bajo un manto de nieve fresca que brillaba bajo la luz de los postes. Pero algo, antes incluso de llegar, le hizo sentir que el aire se había vuelto más denso. Allí estaba su casa, oscura, exactamente como la había dejado. Sin embargo, algo no encajaba. El ángulo de una ventana del sótano parecía distinto. Aparcó unos metros más allá, frente al roble de Fernando, su vecino. Obedeciendo a un instinto de discreción que no sabía que tenía, el motor se apagó con un ronroneo que se deshizo en el silencio de la noche. Se bajó del coche, el frío mordió sus mejillas. Avanzó despacio, los pasos crujían sobre la nieve, cada sonido demasiado alto para su gusto. Y entonces lo vio. Vidrios rotos brillaban como fragmentos de diamante en la nieve junto a la ventana del sótano. El corazón se le aceleró, estaba pasando algo real. No era paranoia, ni un capricho de la voz desconocida. Con dedos entumecidos, sacó el teléfono y marcó el 190. «Policía, ¿cuál es su emergencia?» «Hay alguien en mi casa», susurró, observando cómo un haz de linterna recorría lentamente su dormitorio del piso de arriba. «Lo veo moverse. Está revisando mis cosas». La operadora le indicó que permaneciera fuera, lejos de la casa, hasta que llegaran las patrullas. 15 minutos. Una eternidad. Colgó, respirando rápido. Entonces abrió el maletero de su coche, y encontró una vieja llave de rueda, olvidada desde una reparación en primavera. La sostuvo con ambas manos. No era valentía lo que la movía, era una mezcla de rabia y desesperación. Esa era su casa, su refugio, su vida con Juan, y alguien la estaba profanando. Se escabulló por el lateral, usando como cobertura los arbustos adornados con luces navideñas. Espió hacia la ventana rota. La linterna seguía moviéndose, pausada, deliberada, enfocando la cómoda de su dormitorio, luego el armario donde guardaba documentos. No era un saqueo al azar, buscaban algo en específico. Eliana apretó la llave de rueda, los nudillos blancos por la presión. La furia subió como un oleaje. Cada mueble, cada papel, cada fotografía que aquel intruso tocaba eran fragmentos de una vida construida con Juan durante 40 años. Los pasos se acercaron hacia el sótano. El haz de luz descendió poco a poco. Ella contuvo el aliento, pegándose al muro. Podía escucharlos revolver cajones, papeles moviéndose, incluso el arrastre de una silla. Sus entrañas ardían al imaginar manos extrañas hurgando en los documentos íntimos de su marido, en los recuerdos de su familia. Y entonces ocurrió. Una figura emergió lentamente por la ventana rota, con una bolsa colgando del hombro. Primero apareció una pierna, después la otra, hasta que el cuerpo completo se enderezó en el patio trasero. Bajo la luz tenue de la farola, Eliana lo reconoció. Su garganta se cerró de espanto y rabia. Era Gustavo, viejo amigo de Lucas, alguien que había estado en cumpleaños, barbacoas, hasta en funerales. Un rostro familiar en la peor de las escenas. La bolsa cayó al suelo, abriéndose. Documentos y sobres se esparcieron sobre la nieve, ennegrecidos por la humedad. El testamento de Juan, extractos bancarios, y lo más doloroso, certificados de acciones que habían sido el orgullo silencioso de su marido, su legado. Eliana salió de las sombras con la llave de rueda levantada, la voz cortando la noche como un látigo. Gustavo. Él dio un salto, casi resbalando en la nieve. Su rostro se descompuso, pálido como un fantasma. Eliana, balbuceó. Yo no quería. No fue idea mía. Eliana avanzó un paso más, el aire helado llenándole los pulmones con cada palabra. Entonces dime, ¿de quién fue? En ese instante, supo que estaba a punto de escuchar la verdad que temía desde que salió de la casa de Lucas. El silencio de la noche se quebraba solo con el jadeo de Gustavo y el latido frenético en los oídos de Eliana. La nieve reflejaba la luz de la farola, iluminando como un escenario los papeles desperdigados. Certificados de acciones con la firma de Juan. Extractos bancarios. El testamento cuidadosamente guardado durante años. Cada hoja era un fragmento de la vida de su esposo, de su sacrificio como maestro, que había invertido cada centavo con paciencia y fe. Gustavo levantó las manos, los dedos temblando. Él me dijo que estarías horas en la cena, y que no volverías hasta tarde. Eliana sintió un frío distinto, uno que no venía del invierno sino de dentro. Él. ¿Quién, Gustavo? Los ojos de él se llenaron de lágrimas heladas. Lucas. Fue Lucas quien planeó todo. La llave de rueda resbaló de las manos de Eliana y cayó en la nieve con un golpe seco. El nombre de su hijo,
pronunciado en esa confesión, se incrustó en su pecho como un cuchillo. No, no, murmuró. Mi hijo no. Gustavo negó con la cabeza, desesperado. Él necesitaba dinero, dijo que era justo, que esas acciones eran parte de la familia. Me prometió una parte si lo ayudaba. Tiene deudas, Eliana. Deudas que no puede pagar. Gente peligrosa lo persigue. La traición se desplegó frente a ella como una cortina rasgada. Lucas, su hijo, el niño que alguna vez bajaba las escaleras en pijama de superhéroe, había transformado la Navidad en una farsa para distraerla mientras su amigo saqueaba la casa. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose con rapidez. Eliana permaneció inmóvil, observando a Gustavo recoger torpemente algunos documentos, como si todavía intentara reparar lo irreparable. No toques nada, dijo ella con una voz que no parecía suya, grave y firme. El parpadeo azul y rojo iluminó la calle. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Los agentes descendieron con la seguridad de quienes conocen bien la rutina del crimen. Señora Eliana Costa, preguntó una oficial al acercarse. Usted hizo la llamada. Eliana asintió. Ese hombre irrumpió en mi casa. Intentaba llevarse los documentos de mi difunto esposo. Gustavo bajó la cabeza, derrotado, mientras los policías lo esposaban y lo subían al coche. Fue entonces cuando una figura se acercó desde la casa vecina, Fernando, su vecino, con una bata encima del pijama y una linterna en la mano. Fui yo quien la llamó, confesó. Vi una linterna moviéndose dentro de su casa y no podía quedarme de brazos cruzados. Busqué su número en el directorio del barrio. Eliana lo miró con una gratitud que le llenó los ojos de lágrimas. Me salvó Fernando, salvó lo poco que me queda de Juan. Mientras los agentes recogían los papeles y redactaban informes, Eliana observaba los documentos manchados de nieve. Cada uno testigo de la traición más dolorosa, no la del intruso esposado, sino la de su propio hijo. Y en el horizonte de esa noche helada, comprendió que la verdadera batalla no sería contra la justicia sino contra la herida de sangre y confianza rota. Eliana conducía de regreso a la casa de Lucas con las manos firmes sobre el volante, aunque por dentro se sentía desgarrada. En el asiento del copiloto, reposaban los documentos empapados, el testamento de Juan, y los certificados de acciones de Boeing, manchados por la nieve, pero aún legibles. Eran pruebas, pero también eran símbolos. Símbolos de un legado de amor, trabajo y paciencia que su hijo había querido reducir a dinero rápido, para pagar deudas de juego. Al llegar, la fachada iluminada de la casa de Lucas se alzó frente a ella como una farsa teatral. Las guirnaldas brillaban, la música de villancicos escapaba por las ventanas y la silueta de la familia se recortaba contra la calidez interior. Por un instante, Eliana dudó. Podía enfrentar esa verdad tan cruel delante de todos. Pero enseguida recordó las lágrimas en los ojos de Gustavo, las esposas cerrándose, la confesión clara. No podía seguir callando. Empujó la puerta. La escena parecía intacta. Isabela doblaba paños de cocina, Paulo hojeaba una revista, Ana resolvía un crucigrama, y los niños jugaban con sus regalos, todo detenido en una instantánea de normalidad. Hasta que la vieron entrar, el rostro de Lucas pasó de alivio a confusión, y finalmente, a un destello de alarma. Eliana avanzó con pasos lentos, casi ceremoniales, hasta la mesa de centro. Allí depositó los documentos húmedos, extendiéndolos para que todos pudieran ver la letra de Juan, los sellos bancarios, los números que brillaban como una sentencia. Pregúntale a tu marido qué significa esto, Isabela dijo, con voz firme, sin apartar la mirada de Lucas. Isabela se acercó incrédula. Al reconocer los papeles, llevó una mano a la boca. ¿Qué es esto, Lucas? Lofalo dejó caer la revista al suelo. Ana alzó la vista del crucigrama, los ojos abiertos de par en par. Los niños se quedaron inmóviles, percibiendo la tensión aunque sin entenderla. Lucas intentó hablar, pero las palabras le salieron trabadas. Mamá, no entiendo de qué hablas. Esto lo interrumpió Eliana, señalando los documentos. Es el testamento de tu padre. Estas son las acciones que guardó durante 30 años. Y esta noche, mientras cenábamos juntos, Gustavo estaba en mi casa intentando robarlas. La sala estalló en murmullos. Isabela retrocedió un paso, como si acabara de descubrir a un desconocido en el rostro de su marido. Gustavo, susurró. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Eliana no titubeó. Lo dijo con claridad. ¿Fue Lucas quien lo envió? El silencio fue brutal. Las risas de los niños. El crujido de los juguetes. La calidez del ambiente. Todo se desplomó bajo el peso de esas palabras. Isabela se derrumbó en el sofá, con lágrimas cayendo. Es cierto, Lucas, dime que no es cierto. El rostro de su hijo, rígido, se resquebrajó. Las lágrimas le humedecieron los ojos. ¿Tengo deudas? Confesó. Inversiones fallidas.
Juegos de azar. Debo cerca de 200.000. No sabía qué hacer. Eliana lo miró con un dolor que era más grande que la ira. Podías haberme hablado, podías haber confiado en mí, pero en lugar de eso, usaste la Navidad, a tu esposa, a tus hijos, para distraerme, mientras tu amigo saqueaba lo único que nos queda de Juan. Las manos de Isabela temblaban al cubrirse el rostro. Juan se levantó, indignado. Robar a tu propia madre, usar a tus hijos como coartada, eso es imperdonable. Los niños, confundidos, se acurrucaron junto a su abuela. Miguel abrazó su avión, Sofía sus lápices de colores, como si sus regalos fueran escudos contra un mundo que de repente se había vuelto hostil. Eliana respiró hondo. Las acciones de Juan no se usarán para pagar deudas de juego. Irán a donde siempre debieron ir, a becas para maestros, a programas de veteranos, a la educación de quienes lo necesiten. Ese era su deseo, y yo lo cumpliré. Lucas bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. La máscara se había roto, dejando expuesta la crudeza de su traición. Eliana recogió los documentos, los sostuvo contra su pecho como quien protege un tesoro, y, con voz quebrada pero firme, añadió: La sangre puede unirnos, Lucas. Pero la confianza, esa la perdiste esta noche. Y con esas palabras, selló la distancia más dolorosa que una madre puede trazar con su hijo. La mañana siguiente amaneció tranquila, como si el mundo, indiferente a la devastación de la noche anterior, hubiera decidido vestirse de inocencia. Los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de la cocina de Eliana, iluminando motas de polvo que parecían pequeñas oraciones suspendidas en el aire. Sobre la mesa reposaban los documentos rescatados, el testamento de Juan, los extractos bancarios, y, en particular, los certificados de acciones de Boeing. Eliana pasó la yema de los dedos por el papel aún algo húmedo, como si acariciara un relicario. Cada fecha de compra en esos papeles contaba una historia. Septiembre de 1995, cuando Juan creyó en la empresa mientras otros vendían por miedo. Marzo de 2001, después del 11 de septiembre, cuando el mundo parecía desmoronarse, y él, obstinado, apostó por el futuro. Diciembre de 2008, en plena crisis financiera cuando la mayoría se deshacía de sus inversiones, y Juan con paciencia acumulaba. Cada línea era un latido de fe, un acto de esperanza. Eliana sorbió un café humeante en su taza favorita, la que llevaba estampado: Mejor esposo del mundo, regalo de Juan en un aniversario lejano. El calor del líquido le devolvió un poco de vida, pero también un compromiso: proteger ese legado no solo de los extraños, sino de las manos de su propio hijo. El teléfono sonó, quebrando la serenidad. El nombre de Isabela apareció en la pantalla. Eliana respondió con el corazón encogido. Eliana. La voz de Isabela estaba quebrada, cargada de lágrimas contenidas. No sabía nada de lo que Lucas planeaba. ¿No puedo seguir a su lado después de lo que hizo? Esta mañana le he dicho que quiero el divorcio. Hubo un silencio pesado. Eliana apretó los labios, conteniendo la mezcla de tristeza y compasión. No es tu culpa, hija. Tú confiaste en un hombre que eligió la mentira. No te culpes. Los niños no merecen crecer con un padre así. Quiero que sepan que aún tienen un lugar seguro contigo. A Eliana se le humedecieron los ojos. Mi casa siempre será suya, Isabela. Tú y los pequeños son mi familia. Al colgar, una nueva resolución la llenó. Reconstruir, no desde la ilusión, sino desde la verdad. La familia no sería ya un apellido compartido, sino un refugio tejido con confianza. A media mañana, el teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Isabela. Los niños preguntan cuándo pueden ir a ver a la abuela. Miguel quiere que empiecen juntos el avión. Sofía dice que dibujará a la familia contigo. Eliana sonrió, con un nudo dulce en la garganta. Respondió con rapidez. Siempre. Vengan cuando quieran. Aquí empezaremos nuevas tradiciones. Se levantó, colocó la foto de Juan en la repisa de la chimenea, y mirándola, susurró: Tu legado no se reducirá a cifras. Ayudará a quienes lo necesitan. Becas para maestros como tú, programas para veteranos, oportunidades para jóvenes que sueñan con algo mejor. Y en ese instante, aunque el peso de la traición aún dolía, sintió algo diferente. La certeza de que la verdadera familia no se mide por lazos de sangre, sino por el respeto y el amor. Eliana había perdido a su hijo en el terreno de la confianza, pero había ganado la posibilidad de construir un nuevo hogar con quienes todavía sabían valorar la verdad. El avión esperaba en su caja. Los lápices de colores aguardaban para llenar de luz las páginas en blanco. Y en el aire, flotaba la promesa de un nuevo comienzo. El 26 de diciembre amaneció con un cielo límpido y un silencio espeso sobre el vecindario. La nieve, intacta en algunos tramos, brillaba bajo el sol como si la tierra hubiera sido cubierta por un manto de pureza. Eliana permanecía de pie junto a la ventana de su cocina,
sosteniendo una taza de café que humeaba en el aire frío de la mañana. Frente a ella, sobre la mesa, los documentos de Juan estaban cuidadosamente ordenados, el testamento, los certificados de acciones, los extractos bancarios. No eran solo papeles, eran cicatrices y a la vez semillas de algo nuevo. Los contempló como quien mira reliquias sagradas. Cada uno contenía la letra firme de Juan, el rastro de una vida dedicada a construir con paciencia y fe. Y aunque su hijo había querido profanar ese legado, ella sabía ahora que nada ni nadie podía borrar la intención con la que habían sido escritos. Juan siempre había creído que la riqueza no era solo dinero, sino confianza, bondad y la capacidad de sostener a otros. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Isabela. Los niños preguntan si hoy pueden pasar la tarde contigo. Miguel quiere empezar el avión. Sofía quiere dibujar a toda la familia contigo. Eliana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez eran suaves, no amargas. Contestó con rapidez. Claro que sí. Aquí los espero. Hoy empezamos nuestras propias tradiciones. Cerró los ojos y por un instante, imaginó a Juan sentado en su silla favorita, observando con esa sonrisa tranquila que siempre tenía cuando algo le salía bien. Podía oírlo decir, «Lo lograste, Eliana. Protegiste lo que importa». El timbre sonó horas después, y la casa se llenó de voces infantiles. Miguel desplegó las piezas del avión sobre la mesa. Y mientras colocaba tornillos y alas, su risa llenaba cada rincón como si fuera música. Sofía, con los lápices de colores, dibujaba la silueta de la familia. Al final del papel, añadió la figura de Juan, sentado junto a ellos sonriendo. Eliana sintió que el corazón se le apretaba, pero no de dolor, sino de una ternura inmensa. La verdadera familia estaba allí, no definida por la sangre, sino por la verdad y el amor. Había perdido un hijo a manos de la avaricia, pero había ganado un futuro con quienes todavía sabían honrar la confianza. Cuando el sol de la tarde empezó a descender, iluminando el polvo que flotaba en la sala como si fueran pequeñas oraciones, Eliana comprendió que el ciclo se cerraba. El legado de Juan estaba a salvo, destinado a becas, programas y sueños que sobrevivirían a la traición. Y lo más importante, en el corazón de una abuela, la certeza de que siempre se puede reconstruir desde las ruinas. Eliana acarició la foto de Juan en la repisa, miró a sus nietos reír en el suelo y susurró. La familia verdadera no se mide en apellidos ni en herencias, se mide en lealtad, en amor, en respeto. Eso es lo que seguiremos construyendo. La cámara de la vida, si alguien hubiera podido filmarla, habría captado entonces una escena sencilla. Una abuela, 2 nietos, una mesa llena de piezas de avión, y lápices de colores. Nada más, nada menos. Y en esa sencillez la mayor de las victorias. Así terminaba aquella Navidad de sombras y revelaciones, no con villancicos ensayados ni banquetes perfectos, sino con la verdad desnuda, con la fortaleza de elegir la integridad sobre la mentira, y con la promesa de que el amor siempre encuentra un lugar donde echar raíces. Si esta historia te conmovió, no te pierdas la próxima, otra historia de traición y redención, que demostrará, una vez más, que en la vida nada es lo que parece.